Sí, entonces lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo que comprende la justicia transicional y los elementos de la justicia transicional. Estos elementos de la justicia transicional, estos elementos de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. La reparación ya la vimos en las dos clases pasadas, cómo entender a la reparación, pero justamente la verdad, la justicia y la memoria son estos elementos que parten desde estos contextos de qué sucede inmediatamente de que un país y una sociedad salen de una grave violación de derechos humanos, salen de una situación de violencia y qué procesos tienen que generarse para retomar una democracia como tal, una democracia donde el Estado garantice y proteja los derechos humanos de las personas, donde el Estado pueda establecer estas formas en las cuales retomar ambientes con mayores garantías y mayores oportunidades para retomar o más bien salir de los espacios totalitarios, de las dictaduras que tenían esta política de terror. Uno de esos principales elementos de la justicia transicional y que ayudan a las sociedades a retomar los procesos democráticos es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad nace a partir de que el terrorismo de Estado, las dictaduras, los gobiernos democráticos autoritarios manejan o cuando están al poder no son transparentes. La sociedad carece de información de los hechos que suceden, carece de información de los mecanismos que el Estado emplea para sus prácticas y para la violencia que genera. Incluso estos gobiernos y estos estados, cuando están manejados por dictaduras o gobiernos autoritarios, producen información falsa, y la necesidad que tiene la sociedad de contrastar eso, de tener información certera, contrastada, verídica, que pueda y que le permita a las personas, pues, conocer qué sucedió en su sociedad, en su estado, cuando la violencia era política pública. En este sentido, es importante enmarcar que el derecho a la libertad de expresión es el derecho madre del derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad proviene del derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos vertientes, una vertiente individual y una vertiente social. En el contexto individual, la libertad de expresión significa las posibilidades y la libertad que tenemos las personas de opinar, de escribir, de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, con dos salvedades, con dos salvedades. La primera es que no se puede utilizar la libertad de expresión para promover el odio, la discriminación y la apología al delito, y tampoco para promover las graves violaciones de derechos humanos, etcétera. En el contexto social, la libertad de expresión en el contexto social proviene de este derecho que tenemos las personas de acceder a la información, sobre todo a la información pública, a la información estatal, este derecho que tenemos como colectivo de conocer la información del Estado, de conocer la documentación y también de recibir información que sea clara, pertinente y constante. Y el derecho a la verdad proviene de esta necesidad que tenemos las personas y que tiene las sociedades de conocer las formas en las cuales el Estado utilizó los recursos públicos del aparataje estatal
para la violencia, ¿sí? Esta necesidad que se tiene por parte de la sociedad de conocer cómo, cuándo, dónde y por qué el Estado cometió graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y eso, y eso a través de qué mecanismos estatales. Y la sociedad tiene derecho a saber la verdad, a saber cómo, cuándo, dónde y por qué sucedió. El derecho a la verdad en este marco de justicia transicional aparece en el Ecuador el 3 de mayo del 2017 mediante decreto presidencial número 305, donde se crea la Comisión de la Verdad del Ecuador. Esta Comisión de la Verdad del Ecuador va a investigar los casos entre el año 83 al 88 y otros casos hasta el año 2007 y el año 2008. Estos casos fueron documentados y presentados en un informe que la Comisión de la Verdad lo presentó en el año 2010 y es el informe que ustedes tienen a su disposición y que han venido trabajando. Informe sobre el cual también se hizo el documental que está en la plataforma virtual. Además, los casos que ustedes están analizando justamente provienen de este contexto de violencia que vivió en el Ecuador y que están documentados. Así que el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador es la expresión del derecho a la verdad en la sociedad ecuatoriana para poder identificar cómo el Estado ecuatoriano utilizó los recursos públicos, utilizó las agencias estatales para perseguir y violentar a las personas entre el 84 hasta el año 2008. Así que todo eso se encuentra en el informe de la Comisión de la Verdad. Cómo el Estado se articuló, qué casos sucedieron, cuáles víctimas, qué les sucedió a las víctimas, qué contextos económicos, políticos y sociales se atravesaron en esas violencias. Todo eso está en el informe de la Comisión de la Verdad. El derecho a la justicia. El derecho a la justicia es el otro elemento, el otro elemento de la justicia transicional, que el derecho a la justicia proviene, ustedes recordarán, de la obligación de debida diligencia del Estado. Cuando veíamos en la primera unidad de la materia que decíamos que el Estado tiene la obligación de respeto y garantía, ¿no es cierto? Y cuando tiene noticia de violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene que investigar y sancionar. En este caso, el Estado recibe noticia. ¿Cuándo recibe noticia? O los nuevos gobiernos reciben noticia de las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que sucedieron en nuestro país. ¿Cuándo conocen el informe de la Comisión de la Verdad en el año 2010? Y desde ahí se comienza a generar una política pública de reparación, de memoria, etcétera. Es por eso que los procesos de justicia también debieron haberse movido, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta que los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos son delitos imprescriptibles, o sea, que no tienen fecha de caducidad. Por eso las investigaciones judiciales en estos casos deben ser formales, deben ser investigados de oficio por el Estado, es decir, no requieren que una persona denuncie, sino que deberían ser de oficio, y también implica reparación a las víctimas, que eso es algo que justamente ya vimos con anterioridad en las dos últimas clases. En un Estado democrático es inadmisible la amnistía a personas que que estén siendo investigadas o que tengan sentencia condenatoria por graves vulneraciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Y estando en este contexto, no sé si ustedes han escuchado, ¿qué me pueden contar sobre el tema de las amnistías que sacó la Asamblea la semana pasada y que se publicó en el registro oficial esta semana? ¿Qué han escuchado sobre las amnistías? Carla. Profe, que se, bueno, se les
retiró los cargos a los que estaban incluidos en todo esto de las protestas también y los que inculparon, por ejemplo, este líder indígena, también eh, se les retiró estos cargos, pero en la asamblea no estaban de acuerdo. Especialmente recuerdo que el movimiento creo estaba en contra y decía que no se puede realizar, no se les puede dar una amnistía porque violaron la información que estaba dentro de lo que se quema, profe, no recuerdo el nombre, se me fue, que quemaron la información y que son responsables y que si se les hace esto, cualquier detenido que presente cargos similares va a apelar a esto y que no es justo y que, bueno, que son unos delincuentes y que no se les debería realizar esto, sino que es un abuso de poder y que también se había esto de la información que no había, que había desaparecido y que ellos son, que era una conspiración, decía. Al menos así escuché, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más escuchó algo de las amnistías? Camila. Ya, profe, yo de igual manera vi lo que decía Carla, pero vi que había problema también porque era un grupo de personas y en esas personas habían personas con delitos que no se consideraban que atentaban contra como la estabilidad del gobierno, como delitos políticos, me parece que se llama algo así. Entonces, por ejemplo, habían también el casos de mineros ilegales y cosas así. Entonces, creo que por eso había bastante problema, porque hicieron una amnistía completa y yo, o sea, escuché en una entrevista que decían que debían revisar como caso por caso y no dar la amnistía así completa. Entonces, eso, profe. Sí, justamente. Sí, me están así. Sí. A ver, las amnistías es una potestad que tiene la Asamblea Nacional para absolver de la responsabilidad penal de la acusación de un delito o de varios delitos que se les imputa a las personas. Pero, sobre todo, esta posibilidad se les da cuando la Asamblea determina que esta imputación de delitos tienen una causa política, es decir, una persecución política. Y estas amnistías se dan por eso, especialmente en el marco de las protestas de octubre. La principal justificación fue justamente a personas que se les imputó de delitos, pero que estaban en el marco de la protesta social, por lo que era un poco más evidente el tema de la persecución política a partir de las protestas. Lo que quiero contrastar justamente es que esas posibilidades las tiene la Asamblea Nacional, pero tiene una prohibición expresa de que no se puede perdonar, no se puede absolver a personas que hayan cometido o se les esté investigando por graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, esa es una prohibición que no se puede hacer estos perdones de las penas de personas que se les esté investigando de delitos de esta gravedad. Y eso también es una prohibición que tienen los otros países de América Latina, incluso muchos países, por ejemplo, Uruguay, Argentina, casos fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se dieron amnistías e indultos a personas perpetradoras dentro de las dictaduras, y las víctimas obviamente no consideraban que era apropiado que se perdone a quien torturó o a quien provocó genocidios. Y ahí hubo una responsabilidad directa del Estado por hacer esto. Esto sucedió más o menos en la década de los 90, pero claro, ahora ya hay una noción más clara que esto es imposible. No se puede dar indultos por graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En el tema de la sanción y de la sanción, ¿quién tiene que sancionar las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad? Un juez natural, el juez natural tiene que ser la justicia civil, la justicia ordinaria. En muchos de estos casos, quienes son perpetradores es militares y policías.
Y anteriormente, ya en el Ecuador no sucede, pero en los años 90, existía la justicia militar y la justicia policial. Y los estándares de derechos humanos señalan que las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no pueden ser, no pueden ser juzgados ni investigados por la justicia militar y policial, porque no habrá independencia y no habrá objetividad. Es por eso que las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, independientemente de quién haya cometido, tiene que ser investigado y sancionado por la justicia ordinaria. Es decir, tiene que conocer la fiscalía, investigar la fiscalía y ser sancionados por jueces y juezas penales, no por jueces militares. Y eso es algo importante tenerlo en cuenta porque justamente la gravedad de la situación recurre que haya todas las formalidades y la independencia en los procesos. La clase pasada también recordábamos y recordemos en esta clase la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos. El Código Orgánico Integral Penal en artículo 16, numeral 4 y el artículo 75 señalan que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, tortura, etc. Y el artículo 73 justamente del Código Orgánico Integral Penal prohíbe conceder indultos y amnistías a personas que hayan sido sancionadas por el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En el caso que el Ecuador no pueda o no quiera sancionar a las personas perpetradoras de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, siempre las personas tienen esta posibilidad de subir sus casos a los sistemas internacionales de protección de derechos. Sin embargo, ¿cuál es la máxima para acceder a un sistema internacional de protección de derechos? Que se tienen que agotar los recursos internos, es decir, no podemos ir directamente a la ONU o al sistema interamericano si no hayamos tratado en lo máximo posible de activar las vías judiciales nacionales, ¿sí? Entonces, eso es importante destacar. También es importante destacar que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas solo pueden determinar responsabilidad estatal sobre las violaciones. Es decir, no pueden determinar responsabilidad personal. ¿Qué implica esto? Que cuando determinen que haya vulneración de derechos humanos, van a señalar que el Estado no cumplió su obligación de protección y garantía, pero no puede establecer nombres de personas que posiblemente hayan sido las perpetradoras. Eso tiene que hacer el Estado. Solo la Corte Penal Internacional tiene esa posibilidad de establecer responsabilidades personales. Sí, pero generalmente las responsabilidades internacionales son de carácter estatal y las lleva a cabo el Estado. Y el último tema, memoria. En función de las lecturas y en función de los trabajos que han ido presentando, ¿qué consideran ustedes que es la memoria y para qué sirve la memoria? Vamos primero Carla, luego Jimena, Nayeli y Priscila. Carla, por favor. Ya, profe, bueno, la memoria son, bueno, nos sirve para recordar todos aquellos hechos, ¿no? Entonces, en este tema de hablando de los delitos de lesa humanidad, son para recordar todos esos casos en donde existieron violación de derechos humanos y que la memoria nos sirve para que esto cree una conciencia social. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, una memoria colectiva, una memoria política, se refiere a plasmar, y porque no solo se puede quedar centrado, ¿no? Sino que es plasmarlo en un espacio público para el conocimiento de la gente y
y también para que con la conciencia social no se vuelvan a repetir estos casos y tampoco se les perdone o se les quite las sanciones que deben recibir los perpetradores, ¿no?, de violencia de derechos humanos. Entonces, por ello nos sirve también lo que es expresar en espacios públicos como murales, todo esto para no olvidar, es de recordar. Y también hablamos esto de colectivo porque si bien son los casos, un caso no se parece al otro, pero sí comparten experiencias similares, incluyendo la forma de violencia y de violación de derechos humanos. Entonces, esta colectividad también permite que las personas, las víctimas y familiares de las víctimas puedan expresar y seguir luchando por sus derechos y reivindicación de los mismos. Eso, profe. Gracias, Carla. Jimena. Ya, Lice, prácticamente la memoria lo que hace, o mejor dicho, ayuda a que se reivindiquen los derechos, a que los casos que han sido vulnerados, los casos que prácticamente no han sido resueltos, tengan la posibilidad de que por medio de plasmarlos, tengan una solución y no queden en el olvido. Prácticamente con la memoria es generar la historia, o sea, la historia de todos los casos que han sufrido todo tipo de violencia. Eso, Lice. Gracias, Jimena. Nayeli. Ya, profe, bueno, yo creo que la memoria es un espacio que tenemos todos los seres humanos en donde se guardan nuestras vivencias, hechos que hemos vivido, experiencias, y que eso a la vez nos produce, ¿no?, el recordarlos cuando sean buenos o cuando sean malos, ¿no? Entonces, la memoria nos sirve justamente para recordar y para inmortalizar esos recuerdos, esas vivencias que hemos tenido. Y digamos que en los casos de violaciones de derechos humanos, esos recuerdos suelen venir solos y ahí es cuando se da lo que es el trauma, ¿no? El revivir esos recuerdos forzados que han sido de torturas o de hechos violentos en nuestras vidas. Entonces, justamente la memoria dentro de este paradigma que estamos viendo ahora no permite que se pasen por alto las violaciones a los derechos humanos. Sí, entonces se unen las memorias individuales, o sea, las vivencias individuales de las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, y se forma una memoria colectiva que impide el olvido y que no deja que la justicia pase por alto estos hechos, sino que a la vez sirve para que se sancionen, para que se investiguen y también para que ya no se vuelvan a reproducir, para que las nuevas generaciones que vienen se den cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no?, en ciertos espacios de tiempo de la historia del Ecuador, y que de esa manera puedan decir, no, o sea, ya no vamos a revivir estas situaciones, o por lo menos informarse de lo que ha pasado dentro de la sociedad. Eso, profe. Perfecto. Y un poco, por ejemplo, lo que están trabajando ustedes en los casos, son casos de la Comisión de la Verdad, son casos de personas que vivieron en carne propia la violencia del Estado y que están en el instrumento de verdad, ¿no? Que es el informe de la Comisión de la Verdad. Pero el hecho de analizarlos, estudiarlos, son un acto de memoria también. Y aquí quisiera preguntarles, ¿qué provocó en ustedes o qué ha provocado en ustedes, qué piensan de los casos que están trabajando, que han leído o que han podido rescatar o indignarse de los casos que están trabajando, casos de la Comisión de la Verdad? ¿Qué me pueden contar de los casos que han sido asignados? Jimena. Ya, Lisa. A nosotros nos tocó sobre el caso Ides, se llama el señor Ides. Él fue víctima prácticamente los marinos le propusieron un impacto de bala que le llegó a la ingle y se desangró, murió desangrado y no hicieron nada por ayudarlo. Supuestamente porque le acusaban de que estaba contrabandando combustible o gasolina, creo que es hacia Colombia. Entonces me parece un caso muy violento, muy grave, o sea, no me puedo explicar cómo las personas pueden tener ese nivel de ser tan inhumanos con los demás y más que todo
que se valgan supuestamente de una norma, de un reglamento que se estableció Correa, dicen. Entonces lo tomaron de otra manera y prácticamente dispararon a todas las personas, no se pusieron a ver si había niños, personas mayores, y como su hermana, Berenice se llama la hermana, ella vio cómo su hermano estaba desangrándose y falleció ahí, y prácticamente hasta le encañonaron porque no querían que se acerque y lo dejaron morir, y cuando ya murió, o sea, ya ahora sí acérquense. Entonces, es increíble cómo los poderes del Estado, o sea, hacen esto, y que creo que hasta la actualidad no se resuelve este caso. Entonces, son casos o sea, prácticamente son casos que dejan ahí porque simplemente son ejercidos por los poderes del Estado. O sea, son normas que nosotros pusimos y no pasa nada. Pero prácticamente si fuera de una persona pobre que aunque sea se roba un choclo, entonces ahí sí lo condenan a 30, 40 años. Entonces me parece increíble cómo la Constitución, el Estado y todas las normas que ponen sean mal ejecutadas. Ojo, no digo que esté mal que pongan leyes, pero está mal cómo los poderes hegemónicos lo ejercen. Eso, Liz. Gracias, Jimena. Carla. Ya, profe, a nosotros nos tocó el caso del asalto a la joyería Terranova 2, entonces, especificando con Bastidas León, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, se les culpaba, ¿no?, del asalto, pero me parece que son como 10 días después de que sucedió. Entonces, lo que más me impresionó es la forma en que la policía les obligó a inculparse, ¿sí? Entonces no tuvieron derecho a defensa, a guardar silencio mientras se aclara, ¿no? Entonces, creo que lo que más me impresionó fue eso, la inculpabilidad de forma violenta, porque fueron torturados, porque fueron inculpados 2 personas más. Entonces, esta inculpabilidad que se les puso también, y eso que el caso es del año 2008, entonces no es como para decir en los años anteriores, ¿no?, donde estaba el régimen, que el plan Cóndor. Entonces, hablamos de que es un hecho donde ya se supone, ¿no?, que estábamos empezando una nueva etapa dentro del Ecuador, y aún así sucedió. Entonces, igual la impunidad, se les están los sargentos y, bueno, todos estos los culpables, pero igual los casos no se procesan, sino que solo son 6 casos que en el Ecuador están procesándose de los cientos que hay. Entonces, se ve, ¿no?, la ineficiencia, y también respecto al caso como tal. Más que nada, este individuo es colombiano, entonces también por ello se ejerce una discriminación y un derecho a no tener la opción de defenderse, como es, ¿no?, con la justicia, sino que a través de la violencia logran, ¿no?, que se inculpen, y también esta forma de conseguir información, porque no con este señor, no con el que nos tocó, sino en sí el caso de que sabían la hermana del señor Polanco, sabían dónde la hermana trabajaba y que la iban a traer allá, ¿no? Una forma de chantaje. Entonces, para ellos sí tienen información en sí la justicia, en la policía, pero no tienen la suficiente información o no trabajan eficientemente como debería ser para inculpar realmente a los que son. Entonces, igual fueron liberados, ¿no?, de la cárcel, estuvieron un año, pero vamos a que el hecho de la tortura ya sí pasó, entonces las consecuencias están ahí. Eso. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más? ¿Algún otro caso que nos quieran compartir? Y su reflexión del mismo. Bueno, comenzamos. El tema de memoria es una forma de resistencia al totalitarismo, justamente como decían ustedes. Por mínimo que haya sido el acto vulneratorio, la memoria representa un rechazo frente a la arbitrariedad y un respeto al dolor de las víctimas. La memoria también es una forma de confrontar
muchas veces que el poder, los poderes totalitarios quieren tener su propia narrativa de los hechos y deslegitimar los testimonios de las víctimas con el objetivo de borrar o impedir que la sociedad siga manteniendo el recuerdo y la discusión de los hechos suscitados. Por eso es importantísimo recordar y conocer el documental del informe de la Comisión de la Verdad, el informe como tal de la Comisión de la Verdad, los casos, porque es importante que como generaciones que nacimos después de los hechos sucedidos, sepan que en el Ecuador sucedieron estas cosas y que ciertas prácticas incluso se siguen manteniendo hasta ahora. Justamente esa es la necesidad de construir memoria, de mantener vivo el discurso, porque siempre van a querer deslegitimar desde el poder que esto sucedió, o van a tratar de justificar que el Estado cometió tal o cual cosa porque la persona era delincuente, era terrorista, era cualquier cosa, pero no se dan cuenta de el abuso que se tiene. Si una persona cometió un delito, ¿qué se tiene que hacerlo? Detenerle, investigarlo y sancionarlo. Sí, torturarle, matarle, desaparecerle. Eso no está dentro de un canon democrático y de un marco de respeto y protección de derechos humanos. La memoria también es una forma de reparación social a causa del dolor del terrorismo de Estado, porque la memoria significa, como les decía antes, respetar los nombres, las vidas, los dolores de las personas que vivieron estos traumas y también de sus familias. Y también es una reparación para la sociedad, porque no podemos continuar en el futuro si no sanamos del pasado. Así que nunca debemos caer en este discurso que tenemos que superar el pasado, superar. O sea, sí es importante superar, pero con memoria. Superar el pasado, pero con medidas que garanticen que lo que sucedió en el pasado no vuelva a suceder. Y por eso es importantísimo siempre trabajar en la memoria, y no solo en los casos de graves violaciones de derechos humanos, sino en cualquier otro caso, en los casos de los femicidios, de las discriminaciones, de las violencias, todos estos casos que hemos visto en clase. Es importante vincularlos cuando ustedes estén trabajando como trabajadoras y trabajadores sociales, hablar de lo mismo, preguntar a las personas la percepción que tienen y a través de esto y seguir hilando en la memoria, reconstruirla. Porque la memoria provoca en las personas que ya no sé, que impedir la inmovilización entre el pasado y el futuro. Justamente porque muchas veces la memoria va a ayudar a las víctimas también a superar esos traumas que vivieron a partir de la violencia del Estado. Por eso la memoria se convierte en esta garantía de no repetición, como decían ustedes mismos, para mantener en la conciencia colectiva, a través de todas las generaciones de un país, mantener la historia viva, mantener los nombres de los perpetradores y de las víctimas, ¿sí? Para que situaciones similares no vuelvan a suceder. Y en el caso de que las condiciones estén parecidas a lo sucedido en el pasado, saber cómo actuar y que las personas vuelvan a mirar hacia atrás para ver que no es nada bueno tener contextos de violencia, contextos de terrorismo de Estado, contextos de persecución, de tortura, y que eso lo único que hace es generar grietas y dolores en las familias, en las personas y en la sociedad. Y así la memoria se convierte en varias formas. Memoria es el mural, memoria es el documental, memoria también es el informe de la Comisión de la Verdad. Memoria es estudiar también los casos y hablar de los mismos, recordar los nombres de las víctimas como ustedes han hecho. Cuando trabajaron en el mural y vimos, y ustedes lograron identificar los nombres de las víctimas, de las Dolores del caso Fibeca, de los 11 del Putumayo, de Rigoberta Menchú, de las Madres de Plaza de Mayo, de los hermanos Restrepo, de los Alfaro Vive, de Jaime Roldós, de los Taura, etcétera, que es importante
tener presentes sus nombres, sus dolores, sus vivencias para que no vuelva a suceder esto en nuestro país. Y la memoria se lo trabaja de diferentes formas, como lo hemos visto, o como ustedes están haciendo, analizando los casos. En los murales, como está ahí, y analizando el mural. También a través del arte y de la música. Es por eso que en este momento les voy a colocar 3 videos y vamos a ir reflexionando sobre cada uno de estos videos para vincularlos con el tema de la memoria. Por solo $67 puedes hacer tantos videos como quieras y nunca necesitas.